Elisabeth Kubler-Ross fue una doctora con más de 28 títulos honoris causa y más de 20 años de experiencia acompañando en el momento de la muerte a miles de personas en todo el mundo. Es reconocida mundialmente como una autoridad en materia de tanatología. Elisabeth Kubler-Ross ha permanecido cientos de horas junto al lecho de enfermos moribundos. Con una actitud rigurosa y valiente, ha investigado en el dolor y la conclusión, a sus muchos años de desvelos al lado de sus pacientes, podría resumirse así. Busqué a mi alma no la pude ver. Busqué a mi Dios me eludió. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Según Kubler-Ross, la muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia, y el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Nuestra vida en el cuerpo terrenal solo representa una parte muy pequeña de nuestra experiencia. La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento. Es un nacimiento a otra existencia. Morir significa simplemente mudarse a una casa más bella. Según Kubler-Ross, en el momento de la muerte hay 3 etapas. Desde el momento en el que el capullo de seda se deteriora irreversiblemente, ya sea como consecuencia de un suicidio, de homicidio, infarto o enfermedades crónicas, va a liberar a la mariposa, es decir, a vuestra alma. En la segunda etapa estaréis provistos de energía psíquica. Podréis ver todo lo que ocurre en el lugar de la muerte, en la habitación del enfermo, en el lugar del accidente o donde hayáis dejado vuestro cuerpo. Sabréis exactamente lo que cada uno diga y piense y la forma en que se comporte. En esta segunda etapa también os daréis cuenta que vuestro cuerpo se encuentra intacto nuevamente. Los ciegos pueden ver, los sordos o los mudos oyen y hablan otra vez, ¿no? Y estos ciegos que tuvieron una experiencia extracorporal y volvieron, pueden decirnos con detalle los colores y las joyas que llevaban los que los rodeaban en aquel momento, así como el detalle del dibujo de sus jerseys o corbatas. Cuando se abandona el cuerpo, se encuentra en una existencia en la cual el tiempo ya no cuenta o simplemente ya no hay más tiempo, del mismo modo en que tampoco podría hablarse de espacio y de distancia tal como los entendemos. También sois conscientes que ningún ser humano puede morir solo. En general sois esperados por las personas a las que más amáis. A continuación se pasa por una fase de transición totalmente marcada por factores culturales terrestres. Puede tratarse de un pasaje de un túnel o de un pórtico o de la travesía de un puente. Después, cuando habéis realizado este pasaje, una luz brilla al final. Es de una claridad absoluta y a medida que os aproximáis a esa luz os sentís llenos de amor, os sentís llenos del amor más grande, indescriptible e incondicional que os podáis imaginar. No hay palabras para describirlo. Frente a esa luz os dais cuenta por primera vez de lo que el hombre hubiera podido ser. Vivís la comprensión sin juicio, vivís un amor incondicional, indescriptible. En esta luz debéis mirar toda vuestra vida terrestre desde el primero al último día de la muerte. Ahora conocéis exactamente cada pensamiento que tuvisteis en cada momento de vuestra vida. Conocéis cada acto que hicisteis y cada palabra que pronunciasteis. Os daréis cuenta de que erais vosotros mismos vuestros peores enemigos. Todos los testimonios tienen un denominador común y es que las personas en cuestión abandonaron su cuerpo físico con toda conciencia. La muerte es el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo, riendo y en el que se tiene la posibilidad de continuar creciendo. La única cosa que perdemos en esta transformación es nuestro cuerpo físico, pues ya no lo necesitamos. Ninguno de mis enfermos que haya vivido una experiencia del umbral de la muerte ha tenido a continuación miedo a morir, y quisiera subrayarlo, ni siquiera uno solo de ellos.
Muchos de estos enfermos nos han contado también que además de la paz, de la calma y de la certeza de percibir sin ser percibidos, habían tenido la impresión de integridad física. Por ejemplo, alguien que había perdido una pierna a consecuencia de un accidente de automóvil la vio separada en el suelo y a la vez tuvo la impresión de conservar las dos piernas después de haber abandonado su cuerpo. Una de nuestras enfermeras se volvió ciega a consecuencia de una explosión en un laboratorio. Inmediatamente después se encontró en el exterior de su cuerpo pudiendo ver de nuevo. Dice Elizabeth Kubler-Ross, mi tarea verdadera, y en este punto necesito vuestra ayuda, consiste en decir a los hombres que la muerte no existe. Es importante que la humanidad lo sepa, pues nos encontramos en el umbral de un periodo muy difícil. La falta tiene que ver con nuestra sed de destrucción, incumbe a las armas atómicas, incumbe también a nuestra codicia, a nuestro materialismo y a nuestro comportamiento en materia de polución. Solo abriéndoos a la espiritualidad y perdiendo el miedo, llegaréis a la comprensión y a revelaciones superiores. A esto podéis llegar todos. Desembarazaos de vuestra negatividad, empezad a tomar la vida como un reto, como un lugar de examen para poner a prueba vuestras capacidades internas y vuestra fuerza. Es importante saber que de todos los enfermos con paros cardíacos graves y que han vuelto a la vida después de una reanimación, solamente un 10% guarda el recuerdo de las experiencias vividas durante el cese de sus constantes vitales. Esto se comprende fácilmente teniendo en cuenta que también todos soñamos y solo un pequeño porcentaje recuerda sus sueños al despertarse. Desde el momento en que dejamos nuestro cuerpo físico, nos damos cuenta de que no sentimos ya ni pánico, ni miedo, ni ansiedad. Nos percibimos a nosotros mismos como una entidad física integral y siempre tenemos conciencia del lugar de la muerte. El cuerpo que ocupamos pasajeramente en ese momento y que percibimos como tal no es el cuerpo físico, sino el cuerpo etérico. En el caso de las personas ciegas, si solo se hubiera tratado en ellos de una proyección del deseo, no estarían capacitados para precisar el color de un jersey, el dibujo de una corbata o el detalle de los dibujos, colores y cortes de prenda que llevaban los presentes. Interrogamos a una serie de personas con ceguera total y fueron capaces de decirnos no solamente quién entró primero en la habitación para reanimarlo, sino describir con precisión el aspecto y la ropa que llevaban los que estaban presentes, y en ningún caso los ciegos disponen de esa capacidad. Los niños y adultos nos hablan de la presencia de seres que les rodean, les guían y les ayudan en el momento de su salida del cuerpo. Es importante saber que cada ser humano, desde el primer soplo hasta la transición que pone fin a su existencia terrestre, está rodeado de guías espirituales que le esperan y le ayudan en el momento del paso al más allá. Dice Kubler-Ross, poco antes de la muerte se manifiesta a menudo una apacible solemnidad, lo que representa siempre un signo importante. En ese momento yo les pregunto si están dispuestos y si son capaces de compartir conmigo sus actuales experiencias, y me responden a menudo en los mismos términos de aquel niño que decía: todo va bien, mi madre y Pedro me están esperando ya. Yo ya sabía que su madre había muerto en el lugar del accidente, pero ignoraba que Pedro, su hermano, hubiera muerto también. Poco tiempo después, supe que su hermano Pedro había fallecido 10 minutos antes. Durante todos estos años en los que hemos reunido tales casos, no hemos oído nunca a un niño mencionar en esas circunstancias el nombre de alguien que no hubiera fallecido ya, aunque solo fuera unos minutos antes. Tenemos el caso también de una joven india que fue atropellada en una autopista por un conductor desaprensivo que se dio la fuga después. Un extranjero se detuvo para ayudarla y ella le dijo calmadamente que ya no había nada que hacer, salvo prestarle el siguiente favor. Si un día, por casualidad, se encontraba cerca
de la reserva india donde vivía que fuera a visitar a su madre y le transmitiera el siguiente mensaje, que estaba bien y muy contenta porque ya estaba con su padre. Después murió en los brazos del extranjero, que quedó tan impresionado por lo sucedido que se puso inmediatamente en camino para recorrer una gran distancia que nada tenía que ver con su itinerario. Al llegar a la reserva india, supo por la madre que su marido, el padre de la joven, había muerto de un fallo cardíaco solo una hora antes del accidente que había tenido lugar a más de 1000 kilómetros de allí. Y otro caso a mencionar, se trataba de un hombre al que toda su familia iría a buscarlo a su lugar de trabajo el día de Memorial Day para visitar a unos parientes en el campo. Cuando la furgoneta en la que viajaban sus suegros, su mujer y sus 8 hijos estaba en camino, chocó con un camión de carburante. Habiéndose inflamado la gasolina, ésta se esparció sobre la furgoneta y abrasó a todos los ocupantes. Cuando el hombre tuvo conocimiento del accidente, permaneció algunas semanas en estado de shock y de embotamiento total. Se convirtió en una persona viciosa que bebía medio litro de whisky al día y se drogaba con cualquier clase de producto, incluso la heroína, para calmar su dolor. No fue capaz de volver a trabajar de forma regular y terminó en la cuneta, en el sentido literal de la palabra. Este hombre nos cuenta su historia en una de las conferencias de Elizabeth Kubler-Ross. Dice, el hombre hizo su aparición. En lugar del negligente vagabundo que yo esperaba, teniendo en cuenta el tipo de asilo en que vivía, subió al estrado, frente al público, un hombre correctamente vestido, de porte sofisticado, que deseaba compartir con nosotros la experiencia que había vivido. Contó cuánto se había alegrado con la expectativa del encuentro familiar aquel fin de semana y cómo sobrevino el trágico accidente en el cual todos sus familiares perecieron quemados. Habló de su tremenda impresión inicial que lo paralizó. No podía creer al principio que fuese verdad, que de golpe se convirtiese en un hombre solo. Él, que había tenido hijos, ya no los tendría más, habiendo perdido a toda su familia en ese único accidente. Describió luego su actitud al no poder superar semejante prueba, convirtiéndose de miembro de una familia burguesa, esposo y padre, en un vicioso vagabundo alcoholizado permanentemente, consumiendo cualquier tipo de droga y, en una palabra, tratando vanamente de suicidarse. Nos explicó también el último recuerdo que tenía de esa vida que llevó durante 2 años. Él estaba acostado, borracho y drogado, sobre un camino bastante sucio que bordeaba un bosque. Solo tenía un pensamiento, no vivir más y reunirse de nuevo con su familia. Entonces vio aproximarse un camión y al no tener la fuerza suficiente como para alejarse, fue literalmente aplastado por él. Nos contó cómo en ese preciso momento se encontró él mismo a algunos metros por encima del lugar del accidente, mirando su cuerpo gravemente mutilado que yacía en la carretera. Entonces apareció su familia ante él, radiante de luminosidad y de amor. Una feliz sonrisa sobre cada rostro. Se comunicaron con él sin hablar, solo por transmisión del pensamiento, y le hicieron saber la alegría y la felicidad que el reencuentro les proporcionaba. El hombre no fue capaz de darnos a conocer el tiempo que duró esa comunicación y encuentro con los miembros de su familia, pero nos dijo que quedó tan violentamente turbado frente a la salud, la belleza, el resplandor que ofrecían, lo mismo que la aceptación de su actual vida y su amor incondicional, que juró no tocarlos ni seguirlos, sino volver a su cuerpo terrestre para comunicar al mundo lo que acababa de vivir y de ese modo reparar sus vanas tentativas de suicidio. Enseguida se volvió a encontrar en el lugar del accidente y observó a distancia cómo el chofer estiraba su cuerpo en el interior del camión. Llegó la ambulancia y vio cómo lo transportaban a urgencias de un hospital, donde lo ataron a una cama. Fue en ese momento cuando volvió a su cuerpo y se despertó, arrancando las correas con las que lo habían atado. Se levantó y abandonó el hospital sin mostrar el menor síntoma de delirium tremens o de intoxicación por los abusos de drogas y alcohol.
De repente se sintió curado y restablecido y se juró a sí mismo no morirse mientras no hubiese tenido ocasión de compartir la experiencia de una vida después de la muerte con la mayor cantidad de gente posible. Al comunicar su experiencia al auditorio, pudo cumplir la promesa que se hizo después de tener su breve y feliz encuentro con su familia. Después de haber pasado por una transición visual muy bella, digamos una especie de túnel, nos acercamos a una fuente luminosa que muchos de nuestros enfermos han descrito y que a mí me fue dado a conocer. Pude vivir la experiencia más maravillosa e inolvidable, lo que se llama la conciencia cósmica. En presencia de esta luz, estamos envueltos en un amor total e incondicional de comprensión y de compasión. Esta luz tiene su origen en la fuente de la energía espiritual pura y no tiene nada que ver con la energía física o psíquica. La energía espiritual no puede ser usada ni manipulada por el hombre. Existe en una esfera en la que la negatividad es imposible. Esto quiere decir también que en presencia de esta luz no podemos tener sentimientos negativos. En esta luz que muchos llaman Cristo o Dios es imposible ser condenado, puesto que Él es amor absoluto e incondicional. En esta luz nos damos cuenta de lo que pudimos ser y de la vida que hubiéramos podido llevar. En presencia de esta luz, rodeados de compasión, de amor y de comprensión, debemos revisar toda nuestra vida para evaluarla. En este estado poseemos el saber y la comprensión absolutas. Es ahora cuando debemos revisar y evaluar cada pensamiento, cada palabra y cada acto de nuestra existencia y cuando comprendemos sus efectos sobre nuestro prójimo. En presencia de la energía espiritual no necesitamos una forma física, nos separamos del cuerpo etérico y volvemos a tomar la forma que teníamos antes de nacer sobre la tierra, entre nuestras vidas, y la que tendremos en la eternidad cuando nos unamos a la fuente, es decir, a Dios, después de haber cumplido nuestro destino. Si vivimos una vida de amor total, estaremos sanos e intactos y seremos capaces de cumplir en una sola vida las tareas y los fines que nos han sido asignados.